Sé que llevas años intentando cambiar y has hecho de todo para poder lograrlo. E inexplicablemente sabes qué es lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces, ¿verdad? Sabes que te tienes que levantar temprano, sabes que tienes que ir al gimnasio, sabes que tienes que empezar ese proyecto, sabes que tienes que publicar ese video, sabes que tienes que responder a ese cliente y algo te frena. Hoy quiero decirte que detrás de cada patrón de autosabotaje hay un niño herido, hay una herida, ¿sí? Detrás de cada herida hay un niño que intentó sobrevivir, que hizo todo lo necesario para poder sobrevivir y que por eso hoy, cuando tú quieres hacer algo, el que se manifiesta es ese niño a través del trauma, a través de la herida. Entonces, ¿eso cómo lo podemos descubrir? Hoy vamos a hablar sobre 5 heridas del alma, que son las 5 heridas que a ti, de una manera u otra, te marcaron de infancia. Generalmente, todos tenemos una principal y digamos que alineada a esa herida principal hay otra que van en conjunto. Entonces hoy les quiero explicar sobre eso. Comparto pantalla para todas las personas de mi mentoría que vayan a estar viendo este video para que sepan. Entonces, aquí yo quiero que tomen nota. Estas 5 heridas son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, de la traición y de la injusticia. Estas son 5 heridas que el niño interpretó cuando estaba creciendo de parte de sus progenitores, de sus padres o de su entorno. Entonces, quizá ni siquiera nos damos cuenta de cuándo o en qué momento se crearon esas heridas, porque el simple hecho de que el niño estuviera pidiendo atención de parte de sus padres y no la recibieran por estar pendiente de otras cosas, era información inconsciente que iba recibiendo este niño y que le iba formando esa herida, ese patrón de pensamiento de yo necesito a alguien que me sostenga y no hay nadie. Eso quiere decir que me rechazan. O yo vi a mi familia perfecta con mis hermanos, pero yo cuando pedía algo nadie estaba. Mi papá se la pasaba trabajando, pero no estaba para mí cuando yo necesitaba que estuviera. Esto se manifiesta y las personas, o los niños en este caso, se sienten abandonados. Ese abandono te lleva a creer que tú no mereces nada. Y cuando crees eso, inexplicablemente creces creyendo que es verdad, creyendo que las personas te van a abandonar, creyendo que las personas no van a estar para ti. Reproduciendo desde Culisure. Disculpen. Entonces, lo primero es entender lo que decidiste sobre ti cuando más dolía. ¿Listo? Una herida emocional no es un recuerdo, es una decisión que tomaste en un momento de dolor intenso sobre cómo funciona el mundo y qué lugar tienes en él. Desde ese día, tu subconsciente construyó una máscara para que nunca más te duela igual. Entonces, básicamente, esa es una versión de nosotros mismos que creamos en el momento en el que se creó la herida. Entonces, por eso se llama máscara, porque nosotros mismos nos encargamos de protegernos inconscientemente para que no nos vuelva a pasar, para que no vuelvan a herirnos de la manera en la que lo hicieron. ¿Listo? Entonces por eso se llaman máscaras y por eso se manifiestan generalmente en el momento en el que vamos a tomar decisiones que implican un cambio. Porque si llevamos toda la vida creyendo que algo es cierto en nosotros, creemos que es cierto que yo sea tímido, creemos que es cierto que yo sea indisciplinado, procrastinador, que yo tenga que sufrir por conseguir las cosas, y como creemos eso, nuestro subconsciente lo reafirma en cada decisión. Cada vez que voy a hacer algo distinto, cada vez que voy a tomar una decisión diferente, nuestro subconsciente lo que hace, nuestro inconsciente lo que hace es recordar ese momento y protegerse de esa herida. ¿Listo? Como les mencionaba, las 5 heridas son herida de rechazo, herida del abandono, herida de la humillación, de la traición y de la injusticia. Entonces, les voy a leer aquí cómo se forma una herida específicamente. Antes de los 7 años, el cerebro infantil no tiene los recursos para procesar ciertas experiencias emocionalmente intensas. Cuando ocurre un evento de alto impacto, un rechazo, un abandono, una humillación, el sistema nervioso no lo puede integrar. Entonces hace lo único que puede,
Toma una decisión automática sobre la realidad. Construye un comportamiento de protección para que ese dolor no vuelva a ocurrir. Como les decía al inicio, si yo en un momento en el que necesité del apoyo de mis padres, necesité de la aprobación de mis padres, necesité de la atención de mis padres y no estuvo, el cerebro en ese momento lo que hace es camuflarse detrás de la sensación que estaba teniendo en ese momento y se protege para que eso no vuelva a pasar. Entonces por eso es que normalizamos cosas. Ese comportamiento de protección es la máscara y la máscara con el tiempo se convierte en tu identidad. Dejas de ser tú mismo y empiezas a hacer la estrategia que tu sistema nervioso diseñó para sobrevivir. El trabajo que tenemos que hacer conscientemente es ver esa herida, ver en qué momento se manifiesta esa herida. No va a salir de golpe, no va a desaparecer simplemente por saber cuál es. Pero, como decía Carl Jung, si haces consciente lo inconsciente, tu inconsciente dejará de dominar tu vida y vas a dejar de creer que estás destinado a la vida que tienes, sino que tú mismo vas a empezar a tener el control de ella. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de, primero que todo, la herida del rechazo. Desde pequeño, esto es un ejemplo, desde pequeño sentí que sobraba, que mi presencia molestaba, aprendí a hacerme invisible para no incomodar a nadie. Creí que si no me veían, no podían rechazarme. Por eso, ustedes mismos hagan el ejercicio de analizar ciertos comportamientos de las personas. Hay personas que evitan las relaciones, hay personas que evitan el contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen un miedo inconsciente a ser rechazados. Entonces, si nadie me ve, si no me relaciono con nadie, nadie me puede rechazar. Entonces, mejor me escondo, mejor me hago pequeño, mejor me meto debajo de la mesa, me escondo detrás de la cámara, mejor no brillo, porque mejor quedarme bajo la sombra antes de ser rechazado. ¿Listo? La herida del rechazo nace cuando el niño siente que no es bienvenido, que su existencia es una carga o que no merece el espacio que ocupa. Suele activarse con el progenitor del mismo sexo, el padre para el hijo, la madre para la hija. Aunque puede surgir también en otros contextos de pertenencia, la escuela, los hermanos, el grupo social. El niño no interpreta el comportamiento del adulto, lo interpreta como una verdad sobre sí mismo. Entonces, el niño en ese momento cree que él tiene el problema. Cree que el problema es el niño, no el adulto. Cree que él está haciendo algo mal. Cree que él es el que está fallando en el momento en el que está haciendo las cosas y por eso se protege. ¿Listo? Entonces, los comportamientos que tienen la máscara de las personas que sufren de esta herida de rechazo es que se autoexcluyen antes de que otras personas lo excluyan, minimizan sus logros para no destacar, huyen de situaciones de exposición o visibilidad, prefieren la soledad o arriesgarse al rechazo, tienen una dificultad extrema para recibir reconocimiento. Siempre que te van a dar, te echan flores, tú dices, no, pero no es para tanto, no, pero no, pues hay mejores, o pudo ser mejor. Entonces constantemente buscan invalidarse, ¿sí? Creen que sus ideas o presencia molestan, se ponen en segundo plano sistemáticamente y generalmente este tipo de herida se manifiesta de la siguiente forma en la vida de las personas. No publican el contenido que tienen que publicar por miedo al juicio, posponen sus proyectos por miedo a tener éxito y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué voy a tener miedo a tener éxito? ¿Qué sentido tiene que yo tenga miedo a tener éxito si realmente eso es lo que yo más quiero en la vida? Bueno, si yo tengo éxito, estoy expuesto a ser visto y si soy visto, tengo la posibilidad de ser rechazado. Entonces, ¿qué hago? Prefiero esconderme. Sabotean las oportunidades de visibilidad. En sus relaciones desaparecen cuando algo va bien. Generalmente, no sé si les ha pasado, pero cuando se meten en una relación y están expuestos a algo que nunca han recibido, si están acostumbrados al rechazo, están acostumbrados desde pequeños a no ser vistos y una persona empieza a verlos, empieza a elegirlos, empieza a amarlos, ustedes creen que es peligroso. Estas personas que tienen herida del rechazo huyen al amor, huyen a ser elegidos y están buscando constantemente cómo ser ellos los que persiguen y mendigan amor. ¿Listo?
Esas personas sienten que no merecen ocupar un escenario, su marca personal no refleja quiénes son realmente. Por eso, inconscientemente ustedes van a ver personas que fingen ser alguien en redes sociales, fingen ser alguien en frente a cámara, porque prefieren que las personas crean que son otro tipo de personas antes de ser rechazado. ¿Listo? Entonces, el cambio que puede tener este tipo de personas que tienen herida de rechazo es, primero, reconocer la herida sin juzgarla, ver que la invisibilidad fue una estrategia de supervivencia, entender que el hecho de que yo me esté escondiendo, que me esté autosaboteando, que esté buscando la zona de confort antes que el progreso, es una herramienta que utiliza mi inconsciente, mi cerebro, mi sistema nervioso para no repetir lo que vivió previamente. Pero en realidad ese no soy yo. El que soy yo es esa persona que cuando está bien toma la decisión de cambiar. Ese soy yo. El que autosabotea, el que se esconde, el que huye, no soy yo. Esa persona no existe en realidad. Esa persona dejó de ser. Simplemente tu cerebro no diferencia el presente del pasado. Él, cuando se manifiesta este tipo de cambio, cree que le va a volver a pasar lo mismo que le pasó antes. Entonces, el primer paso para poder trascender esta herida es reconocerla, mirarla de frente y no juzgarla. No darte palo por eso, no estar buscando generalmente excusas o culpables frente a lo que pasa en tu vida, sino reconocerlos. Encontrar la manera de integrarlo y entender que eso hace parte de tu pasado, ¿sí? Y que no va a pasar nada, no vas a volver a ser rechazado. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya reconozco la herida, yo ya veo esta herida de rechazo, lo que hago después es, voy a tomar una decisión, tengo que cuestionarme y cuestionar mi decisión, empezar a pensar si esa decisión que voy a tomar, la voy a tomar desde esa versión que tiene miedo a volver a repetir un patrón o desde esa versión que realmente soy yo, que realmente yo elijo ser. ¿Y cómo la diferencio? Realmente, cuando yo quiero cambiar, experimento una incomodidad que tengo que enfrentarla. Si no enfrento esa incomodidad, nunca voy a trascender esa herida, porque lo que voy a hacer es reafirmarla nuevamente. Le voy a dar gusto a mi subconsciente de frenarse y de reafirmar la idea de que tengo que seguir comportándome como me he venido comportando antes para no ser rechazado. Entonces, tengo que mirarla de frente, mirar esa decisión que voy a tomar, cuestionarla, y ahí viene el paso número 3, que es hacer presencia. Hacer presencia es respirar y tomar la decisión de elegir antes de reaccionar, ¿sí? Un acto de visibilidad perfecto, real, que yo sea capaz de detenerme y pensar, ¿realmente esto lo haría yo? ¿Realmente lo que quiero hacer en este momento es esto o no? ¿Realmente lo que quiero es dejar para mañana la publicación de ese video? ¿O no? Lo tengo que hacer hoy. Si yo elijo conscientemente qué es lo que tengo que hacer, hago conciencia de que soy yo el que está imaginando ese rechazo y que no es real que voy a ser rechazado, porque en realidad publicar un video o iniciar un proyecto o hablarle a una persona o lo que sea que yo tengo que hacer y que mi subconsciente lo asume como rechazo es una idea. Realmente no existe. Realmente mi mente es perfecta inventándose escenarios para no salir de ahí. Es perfecta buscando formas de no querer cambiar porque no quiere ser rechazado nuevamente. Entonces, lo más importante es eso. Lo más importante es que yo sea capaz de reconocer y practicar en presencia qué es lo que tengo que cambiar. ¿Listo? Y por último, integrar. Merecer ocupar un espacio. Entender que lo que yo quiero me lo merezco. Pero para eso tengo que hacer obviamente los pasos previos para reconocer en qué momento se activa esa herida y desde la conciencia entender que yo merezco ese cambio, que yo merezco un resultado diferente, ¿sí? La nueva identidad no es ya me van a rechazar,
Eso es lo que te quiere decir tu subconsciente. Publico esto y me van a decir, me van a hacer creer que no soy suficiente, me van a hacer creer que pudo ser mejor, pero en realidad todo eso son ideas, ¿sí? El rechazo deja de tener poder cuando entiendes que tu valor no depende de eso. ¿Por qué reafirmamos el rechazo constantemente? Porque creemos que en el momento en el que no seamos rechazados, en ese momento vamos a ser valiosos, vamos a ser suficientes, vamos a ser merecedores, vamos a X, Y, Z. Entonces nuestro subconsciente cree que necesita buscar los momentos para tomar la decisión de no hacer las cosas antes de ser rechazado. Y ahí no va a haber un cambio nunca, porque tu inconsciente quiere eso. Tu inconsciente quiere simplemente frenarte para sobrevivir, para mantenerse vivo en tu inconsciente. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, les voy a dar un ejercicio en esta herida, concretamente. Cada semana vamos a trabajar una herida diferente, pero lo que quiero es que entiendan y también identifiquen cuáles son esas disculpen, cuáles son esas heridas que me están definiendo y desde ahí tomar una decisión distinta. Entonces, principalmente vamos a ver la herida de rechazo, y cuando la tengamos clara vamos a trabajar en ella. ¿Listo? Para los que quieran acceder al ejercicio, quieran el ejercicio concreto sobre esta herida, comenten aquí legado y se las envío y agendamos una reunión 1 a 1, ¿vale?